cómo acomodarse bien. Porque ok. el tema del dinero es acomodarse bien. Sí, así. No seas mal pensado, que yo no digo las cosas con mi segunda, su tercera No y siempre, cuarta. no siempre. A ver, escúchame. La verdad es que yo lo que quiero saber un poco es el tema de las deudas. Tú dices que las deudas son una causal muy importante de divorcios en el mundo y en el Ecuador, la segunda causa después de los cachos. Sí, así es. Y es que mira, según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC, la segunda causa de divorcios en el Ecuador está relacionada con deudas. Ya. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas parejas no hablan de este tema en el noviazgo, en el matrimonio, sino cuando ya la cosa se complica. Pero ya vamos a entrar en ese detalle. La primera causa, porque seguramente es algo que les va a quedar la duda a nuestros oyentes y televidentes, es ¿cuál es la primera causa? Infidelidades. Ya. En el Ecuador la primera causa de infidelidades, la segunda es deudas. Ahora bien, en lo que respecta a las deudas, lamentablemente le pasa a muchas personas y me ha pasado que vienen clientes y me dicen, abogado, le cuento que me acaba de llegar una notificación en la que me están demandando por una deuda de mi esposo que yo no sabía que tenía esa deuda. Ok. Entonces pasa que a veces te enteras de la deuda de tu pareja cuando ya te demandaron y no conversaste del tema antes. Y ahí es donde se generan todo este tipo de problemas y se convierte en realidad aquella frase popular, cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Uy, Dios mío. Pero bueno, ¿y qué en eso tú qué recomendarías? ¿Hacer división de bienes previos a casarse como es en Europa? Que la mayoría de las parejas se casan con división de bienes. Es lo ideal. Un poco para salvaguardar este tipo de cosas, porque muchas veces tienes unas sorpresas que realmente te dejan muy mal parada o muy mal parado, porque también hay mujeres muy gastadoras que han hecho negocios que no les ha resultado y que también pueden estar involucrados terceras y cuartas personas que no vienen al caso. Totalmente de acuerdo. Mira, sin duda alguna podemos hablar de qué pasa cuando ya el problema existe, pero por supuesto que es importante prevenirlo. Yo siempre recomiendo, y no por un tema de falta de amor, porque uno dice, es que no me ama, me está pidiendo separación de bienes. No, lo que pasa es que en el camino pueden pasar cosas, puedes perder tu trabajo, o pasa mucho con los funcionarios públicos, una glosa de la Contraloría y luego te persiguen a ti también, una coactiva. Entonces, lo ideal es, como decimos, separar los bienes. Es decir, capitulaciones matrimoniales, que es algo muy sencillo que se hace ante un notario. El notario simplemente dice, a ver, Mariela, ¿con qué vienes? A ver, tú ya tienes una casa, muy bien. Esa casa está clarito que es tuya. Tú tienes un carro, muy bien, ese carro es tuyo. Y a partir de ahora no se va a crear una sociedad de bienes, sino que lo que tú adquieras, incluso dentro del matrimonio, es solo tuyo, y lo que adquiera la otra persona dentro del matrimonio es solo de esta persona, incluidas las deudas. ¿Por qué? Porque a veces las personas creen que una deuda de tarjeta de crédito, por ejemplo, que la firma solamente la persona, solo te obliga a ti, y tu esposo o tu esposa no tiene nada que ver. En el momento en que los demandan, el acreedor va a buscarlos a los dos. Porque la regla general es que por el matrimonio hay una sociedad de bienes en la que los dos están involucrados. Ok, ahora, ¿cuál es tu recomendación allí? Porque, a ver, si tenemos división de bienes, ¿cierto? Entonces luego ya te casas y ya luego empiezan a venir pues cosas que se pueden hacer juntos, pero también el usufructo de esto ya entra luego en un nuevo litigio, si se puede, o sea, decir así, en el caso de que haya un nuevo divorcio. Bueno, es que hay varias etapas, vas subsanando lo anterior, pero puedes formar otros problemas, ¿no? En lo siguiente. No, y más aún, si vienes de un primer divorcio y es tu segundo o tercer matrimonio, lo recomendable es el tema de las capitulaciones y separar los bienes. Ahora, ¿qué pasa si ya dentro del matrimonio deciden comprar algo en conjunto y previamente habían hecho separación de bienes? Sí se puede, en la medida en que te conviertes en copropietario, pero no eres codeudor. No sé si me explico. O sea, al final del día, esto te termina, digamos, perjudicando si no lo haces, pero no te perjudica, en cambio, si sí tienes la separación de bienes. Puedes igual tener una copropiedad. Es como que tú y yo, sin ser novios, pareja ni nada, decidimos mañana comprarnos esta mesa. La mitad de la mesa es tuya, la mitad... ¿Somos novios? No. ¿Somos esposos? No. ¿Hay separación de bienes? Si es que somos esposos, sí, igual podemos tener una copropiedad. Pero lo importante y lo de fondo, y aquí viene un poco las recomendaciones, es hablar de números con tu pareja. Sea tu novio, tu novia, sea que ya están más aún si ya están comprometidos, sincerar las cifras. Mira,
yo he tenido muchos casos de clientes que me dicen, abogado, yo no sé cuánto gana mi esposo. Abogado, yo no sé cuánto gana mi esposa. Peor, tampoco sé cuánto gasta. Qué importante es que ese pasar a limpio las cuentas, que es una cosa que yo siempre le recomiendo a todo mundo para evitar caer en sobreendeudamiento, no lo hagas escondido en tu cuarto a solas, que lo hagas en conjunto con la familia y no solo con la pareja, sino también con tus hijos, porque ellos deben comprender tu realidad económica y pasar a limpio. ¿Cuáles son tus ingresos reales actuales? No lo que tú crees que vas a ganar. Es que, Mariela, yo creo que el próximo año me voy a meter un billete. No. ¿Cuánto está en tu rol de pagos? Ya, eso es con lo que cuentas. Okay. ¿Cuáles son tus gastos recurrentes mensuales? Porque puede ser que mi hijo sepa que yo gano $1,000 mensuales, pero él no sabe que de los 1,000 estoy gastando 900. Entonces, claro, mi hijo dice, mi papá gana 1,000, entonces sí le alcanza con 2 sueldos para comprarme el último teléfono que yo quiero. Entonces, luego de que tú pasas a limpio los gastos, 2 cosas. Primero, que tus hijos y tu mujer sabe cuál es tu verdadera capacidad. Y 2, que también vas a poder identificar dónde ajustar. ¿Te acuerdas que hablábamos el otro día de que cuánto gastamos en plataformas de streaming, cuánto gastamos en pedidos a domicilio de comida? Todo eso se puede ajustar, pero tienes que tenerlo transparente junto a tu pareja y tus hijos. Y finalmente, y no menos importante, las deudas que ya vienes arrastrando. Exacto. Porque, por ejemplo, ahora mismo abril es un mes complicado, Mariela, porque la gente viene a pagar ya la primera cuota de aquellas compras de diciembre que tú sacaste con 3 meses de gracia. Y la primera cuota ya te llegó. Y resulta que también llega el regreso a clases. Entonces hay mucha gente que está desesperada y no sabe qué hacer. Abril es un mes complicado. Abril, y te lo digo, no es porque yo lo pienso. No solamente te lo digo porque es el mes que más clientes tenemos. Incluso Google lo dice. En Ecuador, el mes en el que más personas buscan en Google sobre deudas es abril. Porque se te juntan las deudas de diciembre, el regreso a clases y ahora mismo también el tema de los apagones, el tema de las vacunas y tantas otras cosas que ya veníamos arrastrando del pasado. Entonces, abril es un mes complicado. Y te decía yo, qué importante es pasar a limpio nuestras cuentas, ingresos, gastos, deudas anteriores. Esto me va a permitir, primero, transparentar mi relación económica con mi familia. Segundo, saber qué metas me puedo poner a futuro con mi pareja, si no he hecho separación de bienes inclusive. A ver, ¿vamos a comprarnos un carro o no? ¿Vamos a comprarnos una casa? ¿Cuánto vas a poner tú? ¿Cuánto voy a poner yo? Ponerse metas a futuro. Pero luego de haber hecho este proceso importantísimo de transparentar las cifras. Claro. Ahora, lo que pasa es que no es muy común que las parejas hablen de dinero. Pero debería serlo. Pero no es muy común. No es muy común. O sea, yo diría que muy pocas parejas hablan de dinero. O sea, ya tiene que... Y cuando hablan, ya hablan en tono de reclamo. Correcto, claro. Ya no hablan ¿En qué es que te gastas la salud, plata? Exacto, en la salubridad del dinero, en la prevención. Sino que ya hablan cuando ya todo está patas arriba. Pero es que esto tiene, Mariela, un problema de fondo. Mira, según el CAF, el Banco de Desarrollo, el 63% de las personas en el Ecuador no tenemos, y ojo, esto es quienes lo admiten, yo estoy seguro que somos más, no tenemos una cultura financiera. Y eso responde, entre otras cosas, porque cultura financiera no solamente tener un Excel bonito de mis gastos y mis ingresos. Cultura financiera implica prevenir el endeudamiento, implica hablar de economía con mi entorno familiar, significa transparentar tus cifras, pero sobre todo también ir identificando dónde estás gastando de más. 63% de la gente no tiene cultura financiera. Entonces, imagínate cuánto es el porcentaje, yo me atrevería a decir casi que el 90% de las parejas no hablan del tema economía, sino cuando, como tú bien dices, ya se ven complicados, ya llegó la primera demanda o ya llegó la primera llamada, porque a veces resulta que te llaman a ti, Mariela, es que tu esposo no ha pagado. ¿Cómo que no ha pagado? Primero, ¿qué tarjeta? La tarjeta tal del Banco Fucsia. Pero yo no sabía que él tenía esa tarjeta. Entonces entonces tú dices... ¿A quién se la dio? ¿A quién se la dio? Claro. Presta el estado de cuenta a ver dónde se está yendo. Exacto. ¿Verdad? Entonces, y eso debe pasar hartísimo. Pasa entonces, ahí implica las dos cosas. En la primera causa y la segunda causa. La primera causa... Podría que estén fusionadas. Claro. Por supuesto. Ahora, los cachos implican un desgaste de la economía del hombre. Por supuesto. Porque la mujer no tanto, porque por último la mujer le pagan. O sea, no estoy defendiendo que la mujer pone cacho, aquí no estamos diciendo. Eso ya es otra conversación. Aquí estoy diciendo que sí, que los cachos del hombre sí afectan su economía. Por supuesto, porque evidentemente si tiene
por ahí otro, peor si ya consolidado otro hogar, Exacto. que implica ya no solamente sacar a la chica al cine o a una cena, sino pagarle casa, claro. la casa, el Claro. arriendo, si ya La tienen saca hijos. cuarto aparte, claro. Cuarto aparte. Oye, Claro. y de esos casos hay muchos, ¿no? Muchos. Pero digamos, lo correcto, Ajá, lo correcto es, incluso con ella habla de economía, habla de, o sea, ¿Con yo la creo amante? oye, es que con todas las personas con las que nos relacionamos tenemos que hablar de nuestra situación Mira, porque económica. hay a veces Ojo, yo no estoy hay promoviendo estatus, las ¿no? infidelidades, por si acaso. Esposa, Pero- la moza, la amante. ¿Qué es antes, la amante o la moza? A ver, Pacho, ¿qué es antes, la amante o la moza? O sea, es esposa, después sigue la amante, ¿no? Después sigue la moza. Y de ahí sigue La novia, ¿no? la no. No sé. Oye, cuidado, me excomulgan el domingo en la misa. Van a decir, este está promoviendo. Y ya no, dice no. que tú Sí, no. comulgas. A veces. A veces. Ya dice que tú A veces, comulgas, loco. Procuro Pero llevar una sí vida. tienes cara de feligrés. Sí, claro. Sí, por que te supuesto. comes todas las hostias. En todo caso, claro, lo correcto, lo ideal Sí, es tener tienes cara de una cura. sola Sí, tú familia. debiste haber sido cura. Tú no Quise ser cura. Ya, tienes No me dejaron. toda no me la... ¿Quién te dejaron. dejó? ¿Qué mujer? No, mis padres. En esa Ah. época yo era todavía menor de edad. Entonces me dijeron, negativo, primero No te- estudia algo. no te Entonces yo puedo- quería ser periodista, imagínate. Me dicen, Cállate. no, periodista, Entre no, cura y los matan en periodista. la guerra, no sé qué. Entonces dijeron, otra cosa. Ya Digo, no es necesario ir a la guerra tan lejos. derecho, dije yo, ¿no? Ya, Perfecto. Y ya, soy el derecho. único abogado de la familia. Ya, o sea, pero qué lindo y tener las leyes por la derecha, ¿no? Sí, correcto. Porque claro, porque si eres una persona que tiene ese corazón, esa alma de ser buena persona, de que quieres, estudiaste teología, me imagino. Bueno, en no, algún punto. más allá de eso, además soy parte del directorio de los empresarios católicos. O sea, estoy siempre en ese tema, pero más allá de eso. pero Estás preocupado. Pero por si acaso O sea, no vaya a... Tú eres virgen. No. Oye, no sé por qué llegamos a este tema, pero volvamos a las deudas. Vamos a las deudas porque... En todo caso, mira, volviendo al tema de las deudas, cuando yo me vaya a casar, cuando tú decidas casarte nuevamente, qué importante es el tema no solamente te decía yo, las capitulaciones y separar los bienes, sino hablar del tema económico, ponerse metas a futuro, saber dónde tienes que ajustar los gastos, evitar el sobreendeudamiento por medio de evitar justamente utilizar, por ejemplo, tarjeta de crédito para gastos recurrentes o las compras del supermercado, que eso es un error que cometen muchas familias, como también qué importante es evitar utilizar el crédito en cosas que no necesitas o aceptar préstamos que tampoco has solicitado ni necesitas. A veces te pasa, Mariela, que te llaman y te dicen, tiene preaprobado un crédito de $3,000. Solo usted diga sí y se lo depositamos en su cuenta. Ya. Y tú dices, oye, la verdad es que no lo necesito, pero me cae bien ese billete. Y resulta Pero esos que luego estás créditos pueden ser, emproblemado porque espérate, no lo pero puedes esos pagar. créditos pueden servir para cubrir otra deuda con intereses más altos. Eso sí puede ser. ¿Tú A ver, recomiendas eso? O sea, la regla general es créditos- no pagar deuda con deuda. Esa es la regla general. Ya. Salvo que, por ejemplo, tú puedas hacer una consolidación de todas estas deudas y con otro crédito en el que tengas un menor plazo y una menor tasa de interés, puedas pagar las anteriores. Ahora, muchas personas también me dicen, justo me preguntaba hoy en la mañana alguien, abogado, es que ya cobré las utilidades y esa platita la tengo guardada y no sé qué hacer, pero tengo deudas, ¿por dónde empiezo? Y eso aplica también para el caso que tú me comentas, ¿por dónde empiezo a pagar? Porque a veces puede ser que no te alcanza lo que te prestaron para pagar todo. Siempre hay que priorizar aquellas deudas que tengan mayor plazo pendiente de pago y mayor tasa de interés, porque recuerda tú que las deudas tú terminas pagando más en razón del tiempo, Ya. no tanto en razón del monto, porque hay gente que dice, es que voy a pagar la deuda más alta o la deuda más chiquita. No. Lo que tiene usted que saber es cuánto tiempo le queda pendiente de pago, porque si ya te quedan 3 cuotas versus la otra que te quedan 24 cuotas, procura saldarla de 24. ¿Por qué? Porque el tiempo es el que te come, como decimos comúnmente, te come vivo por los intereses. Ya, Entonces, ok. lo ideal es priorizar aquellas deudas que tienen mayor plazo. Interesante. Oye, ¿qué cambios has visto en la economía desde que subió el IVA de 12 a 15? Bueno, primero hubo un proceso extraordinario de reactivación económica en marzo. Ya. ¿Por qué? Porque muchas empresas te decían, Mariela, ven, compra todavía con el IVA del 12% y evita pagar en abril con el 15%. Ya. Entonces hubo un
un movimiento inusual en el mercado que también generó en algunos casos endeudamiento, porque mucha gente decía, es que si no lo compro ahora, lo voy a pagar después en un mayor valor, mejor me endeudo y lo compro hoy. Pero resulta que mucha gente no se dio cuenta que en intereses va a terminar pagando más de lo que se ahorró de los 3 puntos del IVA. Ya. Entonces, si lo compraste al contado en buena hora, pero si decidiste endeudarte, tienes que revisar, salvo que lo hayas comprado diferido sin intereses, porque muy probablemente en el pago de los intereses vas a pagar más de lo que te ahorraste en el IVA. Ya. Pero, ahora, evidentemente este tipo de situaciones Pero las va a poder ya medir. llegó abril, ya subió el IVA. ¿Cómo está el comportamiento de la economía en el Ecuador? Bueno, eso recién lo vamos a poder saber cuando termine el mes y el Servicio de Rentas Internas reporte, porque ahora con la facturación electrónica es inmediato que tú puedes tener el reporte de ventas, pero porque además cada negocio es distinto. Yo, por ejemplo, te puedo hablar de nuestro estudio jurídico. Abril es el mes en el que más gente llega, por lo que te comenté. Claro, la gente está claro. preocupada, etcétera. Pero puede ser que haya otros diciembre ni negocios. te miran, pues, ¿no? En diciembre ni te miran, claro. Sí me llaman, pero claro, Pero no como en poco, abril. claro. Pero te iba a decir una cosa. En cambio hay otro tipo de negocios que incluso ahora por el tema de los apagones, hay mucha gente que te dice, si el apagón es de 12 a 3, es la hora del almuerzo. Y si tu negocio era de vender almuerzos, probablemente tus ventas bajaron. Ya. Porque la gente no quiere quizás estar incómoda sin aire acondicionado, Ya, por ejemplo. ok. Porque a veces puede ser que la planta te sirve para calentar la comida, pero Ya. no te sirve para el aire. ¿Tú crees Entonces, que la gente dejó de comprar por el IVA, por los 3 puntos del IVA? Yo no creo que la gente deja de comprar por este tipo de situaciones. Salvo que sean compras impulsivas, porque normalmente, y es lo ideal, uno se planifica en las compras, ¿verdad? Ya. Ahora, puede ser que sí mucha gente se adelantó y esa compra que estaba planificada quizá para agosto la hizo en marzo para evitarse el IVA. Puede ser. Pero realmente podríamos saber esto cuando el Estado entregue las cifras oficiales. Lo que sí estoy seguro es que si usted decide comprar algo con el IVA del 12, con el IVA del 15 o lo que fuere, es importante que esto parta de una planificación. Totalmente. Que parta de un sinceramiento de la economía y de tus cifras, porque si no puedes caer en el sobreendeudamiento. Y volviendo, perdón que regrese al tema porque había olvidado mencionar algo muy importante, porque hay mucha gente que me dice, abogados, que ya todo lo que usted dice, yo no le hice caso. Ya me llegó la demanda. O, peor aún, me acaba de llegar una demanda de mi esposa o de mi esposo, ¿Ya? que yo no sabía porque estaba endeudado. ¿Qué hago al respecto? Entonces, ¿qué pasa? Tú te desesperas porque dices, me van a quitar todo, me voy a quedar en la calle, no sé qué hacer. Y muchas personas lo que hacen es correr a buscar al acreedor para llegar a un acuerdo que muy probablemente vas a terminar firmando algo que tampoco vas a poder cumplir. Entonces, el primer tip, no perder la calma. Aun cuando te llegue una demanda, no es el fin del mundo. Incluso dentro de un proceso judicial tú puedes negociar. Nosotros en procesos judiciales, cuando ya han demandado a la persona, hemos conseguido condonación total de intereses, parcial del capital. Entonces puedes llegar a acuerdos incluso estando demandado. No es el fin del mundo, no te desesperes, no pierdas la calma, no busques al acreedor sin antes haberte asesorado previamente, porque a veces incluso se trata de deudas que no tienen un sustento documental. ¿Qué pasa que a ti te llamen por una deuda y yo le digo al acreedor, muy bien, yo te pago, pero muéstrame el contrato de que yo te debo? Y no lo tiene. Esa deuda es ilegítima, la puedes eliminar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, te vienen a cobrar una deuda después de 15 años, cuando siendo una deuda civil en 10 ya prescribió la acción y no podían demandarte? Nos podemos ir por el camino de la prescripción y muchas personas lo que hacen es, por desesperación, firmar cualquier acuerdo o hacer un pequeño abono y con eso interrumpes la prescripción. No sé si te ha pasado, pero a muchas personas las llaman y les dicen, usted debe $1,000 o debe $500, pero no se preocupe, haga un abono de 20, que con eso le ayudamos. ¿Por qué? Porque saben que ya se está cumpliendo el tiempo para la prescripción y con ese abono de 20 la interrumpes la prescripción y por lo tanto te pueden igual demandar. Entonces, lo importante es no perder la calma, no caer en desesperación, asesorarse correctamente y por supuesto y sobre todas las cosas yo siempre digo, si usted sabe que ya lo han demandado y va a llegar un momento en que le toque negociar, como decimos en el barrio, haga una bolita de plata. Porque no es lo mismo llegar a negociar una deuda de $5,000 con $3 en el bolsillo, claro, que llegar a negociar la misma deuda ya con un ahorrito, por ejemplo, de 1,000, donde tengo una posibilidad de negociar con el acreedor. Claro, algo le das, ¿no? Algo le das, porque mira, Mariela, y esto lo he hablado incluso con la gente que dirige los bancos. Ellos me dicen, César, mi interés no es quedarme con tu carro o con tu casa. Mi interés es recuperar lo que te presté. Entonces, al final del día,
tanto al acreedor como al deudor le conviene llegar a un acuerdo. César, ¿cómo ves mayo? ¿Cómo tú crees que vaya a estar mayo en ventas ahora con todos los apagones, el IVA arriba, problemas que estamos en guerra igual, interna, pero estamos en guerra, que lo de las vacunas todavía no se han ido? Claro, hay una lucha del gobierno en contra de todos estos grupos organizados, pero ¿cómo ves mayo, que es un mes que podría igualarse a Navidad, porque es el mes de las madres, y a las madres siempre nos dan mucha importancia? Dime, ¿cómo lo prevés? Yo lo veo con preocupación. ¿Por qué? Ajá. Porque se van a repetir los mismos problemas de abril, pero con un adicional, que en abril estuvimos distraídos por las elecciones. Ya. Entonces teníamos puesta la mirada en voto sí, voto no, la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta A, la pregunta B. En mayo ya no tienes ¿Tú ese cómo elemento. votaste? No sé si puedo decir eso, pero uno siempre vota a favor del país, pues, ¿no? Ya, claro. En todo caso, mira, lo importante y lo de fondo, te decía yo, es que mayo es un mes en el que ya pasada la distracción electoral, se va a sentir un poco más todo el golpe que implica, porque aunque tú no lo creas, Mariela, hay gente que viene arrastrando consecuencias del paro del 2019. De octubre del 2019. ¿Te acuerdas que ahí comenzó? Ahí comenzó todo. Luego Sí. la pandemia en el 2020. Luego el segundo paro nacional de junio del 2022. Así es. Y a eso súmale el tema de las vacunas, las extorsiones. Yo he tenido casos de No clientes. hemos parado desde el 2016. Imagínate, el terremoto en Manabí también. Claro. Yo he tenido casos de clientes que me dicen, abogado, prefiero cerrar la empresa que seguir pagando vacunas. Y de esos he tenido varios casos. Pero hartísimos. Hartísimos. Y los más chiquitos más aún. Que me dicen, ¿sabe qué? Ayúdeme a cerrar la empresa y negociar con los acreedores y salir ya de esto, pero yo no puedo seguirle, porque hay gente que incluso ya dentro de su operación, dentro del rol de pagos, están los vacunadores, y esa es una realidad que lamentablemente no se evidencia en su amplia dimensión. Y eso súmale, te decía yo, el tema de los apagones. Ahora, en buena hora parece que hoy hay un control en el tema y ojalá que así se siga. ¿En pero, control de en qué? En lo que respecta al tema de los apagones, al menos ya sí. hoy sabemos que hay una realidad. Ya, yo siento que nos están diciendo la verdad, inciden directamente en la economía. Obvio, pues. Y se traducen también en el sobreendeudamiento, Ujú. porque hay muchas personas que, ¿cómo tú le explicas al banco que tú venías ganando X y de la noche a la mañana te quedaste sin trabajo? Entonces, probablemente cuando adquiriste esa deuda, tú lo hiciste con responsabilidad, porque tú sabías que podías pagarlo, pero perdiste el trabajo, o en el camino te enfermaste, o en el camino tuviste un accidente, o en el camino te vacunaron, y esto implica que tu situación económica cambie radicalmente y te vea obligado a caer en morosidad. Repito, no porque no quieras pagar, sino porque no puedes. No puedes cumplir ni en los tiempos que te habías comprometido, ni en los montos a los que te habías obligado. Entonces, esto implica también una comprensión necesaria por parte de los acreedores, y también, aprovecho para mencionarlo, un llamado al Estado en su conjunto, porque luego de que pasó la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que dejó de tener vigencia en junio del 2023, no hemos tenido ninguna otra herramienta legal que nos permita a acreedores y deudores sentarnos a negociar de manera obligatoria. Y eso es importante. ¿Cuál? La de Lenin. La que hubo en la época de Lenin, que se Claro. creó esta ley por la pandemia, Ajá. que no te obligaba, pero te decía, mientras tú no te sientes a negociar con tu acreedor o con tu deudor, el acreedor no te puede demandar. Entonces, de alguna manera, lo obligabas a que se siente a negociar. Ya. Hoy ya no existe una herramienta parecida, y sí es importante que existan herramientas de este tipo que nos permitan llegar a acuerdos entre deudores y acreedores, que durante estos acuerdos no te puedan demandar, o si te han demandado, esos procesos se suspendan, porque algo que yo te puedo decir con mucha claridad, y te lo digo por la experiencia que tenemos ya de 25 años en Chile y ahora ya 1 año y medio en el Ecuador, el ecuatoriano es un buen pagador. El 85% de los casos, el ecuatoriano quiere llegar a un acuerdo incluso antes que lo demanden. Y las personas entre menos dinero tienen, mejores pagadores son. Parece Sí, mentira. por supuesto. Tú sabes que lo que hizo Lazo, lo de dar dinero al 1% en Ban Ecuador, fue todo un éxito. Ujú. Y es un éxito porque la cartera vencida es baja. Correcto. ¿Por qué? Porque la gente que prestó 10,000, 5,000, hace filas para pagar. Ujú. ¿No te parece maravilloso, César? O Por sea, supuesto. qué lindo. El ecuatoriano como tal quiere trabajar. Quiere Todos trabajar y quiere queremos pagar. trabajar y quiere pagar. Y esto es algo que Ese nosotros es el lo corazón evidenciamos. del Ecuador. El Yo buen creo que por eso carácter de pago del Dios nos ecuatoriano. termina bendiciendo siempre. Así es, Sí, así es. sí. Y por eso te digo, cuando una persona cae en morosidad, no es porque quiere, o sea, es que te estafé y no te quiero pagar. No, no, no. Ajá. Es porque realmente no puede pagar. Y por eso es importante, porque a veces pasa que el deudor va
ante el acreedor, sea casa comercial, entidad financiera, cooperativa, y le dice, quiero llegar a un acuerdo. Y le dicen, ya, muy bien, el acuerdo es este. Y tú ganas 500 y te ponen una cuota de 600. Tú no la vas a poder pagar. Claro. Y mucha gente dice, es que es la única alternativa que tengo, firmo, y al tercer mes te caes. Claro. Pero además hay otro tema. Gravísimo también, Mariela. Solo 2, y estas son cifras del Banco Mundial, solo 2 de cada 10 personas en Ecuador tienen acceso al crédito formal. Es decir, la gran mayoría de personas están expuestas al riesgo que implica el chulco. Y ese es otro problema gravísimo del que poco se habla y que hay muchos subregistros también. Solo el 2%. Solo el 20%, o sea, 2 de cada 10. 2 de cada 10 personas tienen acceso al crédito formal. Y el resto chulco. El resto están y el chulco, expuestos al chulco. 10% mensual, ¿no? Oye, Si no lo es del chulco 15. es gravísimo. No sé si tú lo sepas. Yo he ido al mercado de Caraguay. ¿Sabes lo que pasa? A las 5 de la mañana llegan y te dicen, ok, ya te llegó la pesca. ¿Cuánto te costó la pesca? $100. ¿A qué hora has vendido todo esto? 6 de la tarde. Muy bien. A las 6 de la tarde vengo, me devuelves mis 100 y $20 más. Pero si esta operación tú la repites los 7 días de la semana, estamos hablando de que por los mismos $100 que le dieron vuelta 7 días, la persona terminó pagando $140 adicionales. ¿Qué te parece? O sea, y ese tipo de cosas es parte de la realidad que hoy vive nuestro país. Por eso nosotros siempre promovemos el endeudamiento formal, bajo ninguna circunstancia en el ámbito informal. Porque además esa plata no sabes de dónde viene. Claro, y ese tipo de negociación me imagino que también pasa en drogas, con los dealers, digo bueno, yo. es que mucho de ese dinero, o sea, de la venta. del chulco viene de este tipo de negocios irregulares. Es que, claro, yo creo que eso tiene que ver, ¿sabes? Tiene mucho que ver. Además, los métodos de cobranza no son muy amigables, que digamos. Por eso que te digo. Y por otro lado, no puedes pues demandar tú a tu acreedor, pues. ¿Cómo lo llevas a tu acreedor a un concurso de acreedores ante un juez si muy probablemente ni siquiera firmaste un papel? Ya. O sea, normalmente te anotan es en una libretita. Y esa libretita no es un título ejecutivo. Entonces, mira, hay todo un tema ahí alrededor del chulco que hay que tener mucho cuidado. O sea, con el chulco comenzó el problema en Ecuador. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Sí, por supuesto. También. También. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Pero claro. mira, yo creo que al final lo importante es comprender que tenemos un buen carácter de pago, que los acreedores deben también ser comprensivos con la realidad de las personas, que puede cambiar con el paso del tiempo. Ojalá para bien. Mira, yo quisiera que de aquí en 10 años todas las personas que yo conozca ganen más, tengan un mejor trabajo, pero la realidad es que muchos también pueden retroceder y su situación puede verse desmejorada. En ese sentido, los acreedores también deben comprender y deben procurar. Y yo estoy seguro, y te digo que, y no por echarnos flores, pero después de un año trabajando en este tema, defensa de deudores, hemos logrado la comprensión de muchos acreedores. Imagínate que en noviembre hicimos un evento en conjunto con Asobanca, que es el gremio que agrupa a todos los bancos del Ecuador. Eso era impensable. Tú decías, no, pues si yo defiendo a los deudores, ¿cómo me siento en la misma mesa con los banqueros? Bueno, pero había que sentarse. Era importante, pero además, no solo porque reconocen nuestra seriedad, pues, claro. es que además hay una trayectoria de trabajo, pero además porque ellos lograron comprender que nuestro rol no es que la gente no pague, sino primero que la gente sea responsable, que la gente planifique y que cuando ya ha llegado un problema de morosidad podamos llegar a buenos acuerdos. Vida mía, cuéntame, ¿qué se puede hacer con el chulco? Alguien que nos esté escuchando, ¿cómo salir de un chulco? Bueno, lo ideal es no meterse ahí. Ya, y pero obviamente, ya, si estás adentro, demos recomendaciones. Pero es que el problema, Mariela, es que no hay soluciones legales al respecto. No, o sea, pero ¿qué tiene que hacer esa persona que nos está escuchando en este momento que está metida con el chulco? O sea, salir de ahí. O sea, y la única forma, lamentablemente, es pagándole. O sea, es que no tienes otra alternativa. Y no volverse a endeudar. Y no volver ni siquiera a contestarle, o sea, ni siquiera volverle a mirar la cara, porque hay otras alternativas. Hoy incluso se están haciendo ciertas cooperativas pequeñas o fondos de ahorro que también son una alternativa para poder acceder a crédito formal. Ajá. Mira, por ejemplo, ahora también... Lo que hizo Ban Ecuador, en serio, lo del 1%. Ahora con mismo, el 1%. Mira, por ejemplo, ahora mismo la Arquidiócesis de Guayaquil está trabajando en un fondo para mujeres solteras que no tienen acceso al crédito formal, para poder justamente darles préstamos a bajas tasas de interés a plazos amplios y que les permita esto también poder acceder a un crédito formal. Claro. Porque a veces pasa que tú no necesitas $1.000.000, tú lo que necesitas es a veces 1.500 para poder comprar mercadería para ponerte un bazar. Exacto. O para comprarte un congelador para poder vender helados en tu casa. Exacto. ¿Verdad? O sea, son a veces cosas que, claro, quizá no es el negocio que le interesa al banco gigante, pero que sí puede ser vital
para ese emprendedor. Increíble. Sobre todo para las madres solteras, ¿no? Claro. Yo creo que todos los ecuatorianos tenemos que hacer un mejor Ecuador con este tipo de cosas que está haciendo la arquidiócesis. Y por supuesto, y hay que buscar esas alternativas. Bonito. No caer en el camino fácil que puede ser el chulco. Oye, vida, ya ¿no? para finalizar, Sí. exacto. ¿Qué es mejor? ¿Una deuda con más, para escoger una deuda a más tiempo o a más interés? ¿Qué te afecta más? Más tiempo, terminas pagando más plata. Ya. Y eso, bajo ninguna circunstancia, lo recomiendo. Como tampoco recomiendo el refinanciamiento. Ya. Porque el refinanciamiento es exactamente eso. Te dicen, no te preocupes, Marielita, ¿cuánto puedes pagar tú? 300. Ah, ya, perfecto. Pero no es que te perdonan la plata, sino que esa plata que tú ya debías, te la extienden en el tiempo y te dicen, ahora muy bien, tú me debías, por ejemplo, 1.000 más 500 de intereses, tu nuevo capital es 1.500 y a eso le agrego nuevamente intereses y me terminas pagando 2.000. Ya, pero ¿qué es mejor? ¿Más tiempo o más interés? Siempre, que nunca te voy a decir más interés. Ya. Lo ideal es menor tiempo y procurar, porque mira, hay 500 opciones de crédito. Y eso yo también, alguien me dice, abogado, es que me voy a comprar el carro. Ya, ¿y con quién vas a comprarlo? Con el banco de la concesionaria. ¿Y cuál es el banco? Ni siquiera sé. Pero tú sí sabes que tienes derecho a averiguar en 2 o 3 bancos más, ¿no? Para ver cuál te da una mejor tasa y mejores condiciones. Ah, mira. Y eso mucha gente no lo sabe y no lo hace. Entonces es importante que cuando incluso vayas a tomar una decisión como comprar un carro, primero te sientes, oye, yo hago un Excel hasta para cambiar de colchón, hermana. Imagínate. No, claro, me imagino con a tu ver, peso, Oye, yo dije, voy a poner un ejemplo en el que no salga rayado, e igual salgo rayado. Pero lo que te digo es que tienes que ver condiciones de compra. Por ejemplo, ¿qué planteas? por ejemplo, para el colchón. el precio, las Ya. características, la calidad, Ya. las condiciones de compra. Porque puede que este almacén me diga 3 meses sin intereses, el otro me dice 6 meses sin intereses. Claro. Entonces me conviene más porque Pero así acuérdate que deberíamos ser toda la vida, porque en así todo somos en la vida. solamente cuando se aprieta la economía. En todo en la aprieta se vida. dice, no, aprieta o Ajá. aprieta. Bueno, Aprieta, creo yo que aprieta, creo, dice el otro también, el otro periodista. Oye, escúchame, que te estás comprando un colchón. No, ya compré, pero me refiero a que en todas las cosas que uno Pero compra en la claro, vida tiene que ver las exacto. condiciones de compra, la Y esa tasa de actitud interés. solamente la tienes tú porque eres ordenado económicamente, pero por lo general no la tenemos y deberíamos tenerla, hasta como tú dices, Pero para estoy comprar un seguro que colchón. la gente que escuchó este programa por lo menos va a pasar a limpio sus cuentas. Y eso ya es un buen inicio. Exacto. Mariela, yo me he dado, muchos de mis clientes me dicen, le digo, ok, Mariela, ¿y cuánto puedes pagar tu mensual al banco? $500. ¿Segura? A ver, ven para acá. ¿Cuánto ganas? No, es que yo gano 700. ¿Cómo le vas a ofrecer 500? Claro. ¿Con qué vives? Ya, ¿Cuántos exacto. hijos tienes? No, es que no sé qué. Digo, no. Vamos a ver la realidad. Y aunque tú no creas, eso de pasar a limpio tus cuentas te ayuda muchísimo y es un gran punto de partida. Muy bien, mi Y mejor querido. si lo haces en familia. Muy bien, qué lindo.